Que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da para compartir su palabra. Espero que estén aún cómodos y dispuestos a escuchar el mensaje que Dios puso en su servidor para compartir esta mañana, esperando que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. El sermón, hermanos, que voy a compartir con ustedes se titula ¿Trigo o cizaña? ¿Eres trigo o eres cizaña? El trigo y la cizaña son dos plantas milenarias. Ambas han existido desde la fundación del mundo. Una ha sido y sigue siendo usada como alimento y es buena en gran manera. La otra ha sido y sigue siendo hasta hoy maligna y dañina, es decir, no es buena. A veces hasta es destructiva y a veces hasta venenosa. Una es humilde, se inclina ante su Señor. La otra es altiva y soberbia, no está dispuesta a inclinarse ante nadie. El sermón de esta mañana estará basado en la parábola del trigo y la cizaña, localizada en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Y bueno, aprovecho, hago un paréntesis para mandarles un saludo a nuestro pastor Alfredo y a su familia que andan ahorita en Querétaro. Hay una graduación de los estudiantes y eso es bueno porque en los últimos tiempos ya falta, la mies es mucha y los obreros son pocos y ya nadie quiere estar aquí al frente, faltan pastores, falta gente que esté predicando en la gran comisión, que vaya, falta. Leía también una cápsula que en Estados Unidos hay un problema muy grande, yo creo que en todas las naciones cada vez se va a ir remarcando más, la mies es mucha y los obreros poco. Qué bueno que allá está habiendo todavía algunos que levantan la mano y dicen, yo quiero, yo lo hago, yo voy. Bien, hermanos, el Señor Jesús usó estas dos plantas, el trigo y la cizaña, en una de las parábolas que Él compartió a la multitud, con el propósito de prevenir y al mismo tiempo para advertir sobre las decisiones que debemos tomar para poder estar y sobre todo permanecer en el reino de Dios. Las dos plantas cuando nacen y durante el proceso de crecimiento, como podemos ver ahí la figura, son muy parecidas, son casi iguales. Pero al final, en el momento de dar fruto, como se dice coloquialmente, a la hora de la verdad, al momento de la verdad, se percibe una gran diferencia. Una gran diferencia, una da fruto y la otra no puede dar fruto, no da fruto. El propósito del sermón, hermanos, es atender las indicaciones que el Señor Jesús nos instruyó en esta parábola, de modo que podamos tomar las mejores decisiones, tomar las acciones pertinentes acordes a la voluntad de Dios, con la finalidad de ser un trigo fuerte y productivo para la gloria de Dios. Ese es nuestro objetivo, ese es el propósito. Oremos. Bendito Dios y Padre eterno, Creador de los cielos y la tierra, Dios todopoderoso, Señor. A ti, en el nombre de Jesucristo, Señor, nos dirigimos, Señor, para que, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, nos des palabras, Señor, para que edifique tu iglesia, Señor. Que yo pueda hablar con denuedo, Señor, pero con humildad y sencillez. Que sea objetivo, Señor, en lo que tú quieres compartir a los demás por medio de tu siervo. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe y haga esa labor, Señor. Y te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de estar aquí al frente, Señor, para edificar a tu iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, en los días de Jesús, la agricultura era parte del corazón de la vida de Israel. Las colinas de Galilea estaban cubiertas de campos dorados y los campesinos entendían que el trigo no era solo alimento, sino que era un símbolo de provisión divina. Recuerdo yo mi infancia, recuerdo mi adolescencia, la pasé entre los campos precisamente, allá en un lugar que se llama San Pedro de las Colonias, Coahuila, parte de la laguna le llaman, o la conocen así, un lugar muy productivo.
un lugar de sembradíos, y a mí me tocó hacerlo. Tuve esa experiencia de sembrar algodón, de sembrar maíz, de sembrar vides que nos dan la uva, de ver el trigo crecer allá en aquellos campos. Y la verdad es muy bonito ver cuando vas a esos lugares el color verde de las plantas, de estos sembradíos grandísimos. Y me tocó eso, yo sembré todo eso. El Señor Jesús en esta parábola nos insta a que abramos nuestros oídos, a que abramos nuestra mente, pero sobre todo que abramos nuestro corazón a sus enseñanzas, de modo que podamos ser como el trigo, crecer en el conocimiento de su palabra, porque no podemos quedarnos ahí chaparritos, pequeños. Tenemos que crecer en su palabra, perseverar en ella, y que demos, sobre todo también nos pide, porque no nada más vamos a crecer y fortalecernos. ¿Qué tenemos que hacer? Dar fruto. Eso es lo que le agrada al Señor, eso es lo que le agrada a Dios. Me viene también a la mente un pasaje donde Jesús se acercó a una higuera, buscó fruto y no la halló. Ustedes la han leído por ahí, inclusive hay también algunos mensajes de esa parábola, de ese pasaje, perdón. Buscó fruto y no lo halló. ¿Y qué pasó? Como no lo halló, al momento, ¿qué hizo el Señor Jesús? La maldijo. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó. Debemos de dar fruto. Ahí la importancia de dar fruto para Dios. Ahora, hermanos, les invito por favor que vayamos a la lectura del Evangelio según Mateo, donde vamos a basar el mensaje. Mateo capítulo 13, versículos 24 y 30. Lo pueden buscar ahí en sus celulares o en la Biblia si lo traen. Ya es poco común que traigamos Biblia, pero ahí está en sus celulares. ¿La tenemos, hermanos? Dice así la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la parábola que el Señor Jesús compartió a la multitud y a sus discípulos. El Señor Jesús, cuando inició su ministerio y empezaba a hablar del reino de Dios, después de haber compartido a la multitud y a sus discípulos la parábola del sembrador, enseguida le refirió esta parábola que estamos hablando, la parábola del trigo y la cizaña. Abro un paréntesis. Al Señor Jesús le gustaba compartir sus enseñanzas por medio de parábolas, de historias. Recordemos también que todas las parábolas que Jesús compartió, que fueron muchas durante su ministerio, estas dos, la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, Él mismo las interpretó, Él mismo les dio su significado. Y esto fue a petición de sus discípulos. También sus discípulos, aún y que andaban con Él cercano y hombro a hombro, a veces también no entendían. Y le decían aparte: Maestro, dinos qué quiere decir esto. Y Él, en estas únicas dos parábolas, Él les describió, les dijo el significado y les enseñó lo que era, lo que significaba. Así es que de todas las parábolas que Jesús dijo, estas tienen interpretación individual, es particular. Las demás las están escritas para que el que las lea y las quiera compartir un mensaje, está abierto el mensaje para que lo que quieras enseñar, lo pertinente que tú necesites enseñar, lo hagas. Pero en estas dos, el Señor Jesús
las interpretó y dio su significado. Bien, cerramos el paréntesis. Enseguida, hermanos, vayamos a ver el Evangelio de Mateo. También les voy a invitar, por favor, que me sigan ahí con sus vistas en Mateo 13, 36 al 43, que aquí está donde el Señor Jesús le da la interpretación a esta parábola y les enseña a los discípulos. Mateo 13, versículos 36 al 43, está ahí enseguiditas, quien tiene la Biblia, y quien no, pues ahí en sus celulares. Dice así la palabra de Dios. Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos, oiga y entienda. Jesús les dijo y confirmó el significado de la parábola a sus discípulos, porque ellos le hicieron esa petición. Remarcamos, el Hijo del Hombre, Jesús, es quien siembra la palabra para salvación y vida eterna. Pero también hay un enemigo por ahí siempre rondando. Ese enemigo es el diablo. Él también se dio esa tarea, también siembra. ¿Pero qué siembra? Siembra otra cosa. Siembra para perdición y destrucción. Siembra cizaña. Ambos siembran en el mismo campo, en el mundo. Y aquí es una parte del mundo. Aquí estamos en una partecita del mundo. Aquí también puede haber cizaña. La buena semilla, el trigo, dice Jesús, son los hijos del reino. Todos nosotros, ¿verdad? Los hijos del reino, los que creen en Jesús, los que hacen su palabra. Y la mala semilla, dice Jesús, que es la cizaña, y representan a los hijos del maligno, los hijos del diablo. A veces se siente feo, ¿verdad? Pero son los hijos, son los hijos del diablo, del maligno. La siega, ¿cuándo es la siega? Nos preguntamos. La cosecha, ¿cuándo es? Porque eso es bueno. Recuerdo también cuando cosechábamos el algodón, mucha uva, mucho trigo. Muy bonito eran esos montones. Bueno, esa es la cosecha. ¿Cuándo va a ser? Es el fin del siglo. ¿Y cuándo es ese fin del siglo? Cuando Jesús venga por segunda vez. Pero aquí hago también un paréntesis. Ya se tardó, hace 2000 años que lo dijo. No, pues siempre dicen lo mismo. Hermano, nada más te digo una cosa. ¿Quién te dice que mañana estarás vivo? Y no tomaste las consideraciones que el Señor Jesús te está dando, las advertencias. El Señor es un Dios de amor, sí, pero también es un Dios justo. Atendamos eso. No sé si mañana voy a estar aquí, pero tenemos que ponernos al día con el Señor. ¿Los segadores quiénes son? No es el pastor, como a veces decimos, ¿verdad? No es los ancianos, los discípulos. No somos nosotros, no somos los cristianos los que vamos a cegar, a cortar esa cizaña. No somos nosotros, son los ángeles, dice la palabra de Dios. Esta es la interpretación y significado de la parábola que Jesús compartió a la multitud y a sus discípulos, y también a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras. Y la advertencia: el que tiene oídos para oír, que oiga. Bien, ahora les invito nuevamente a volver a la parábola del trigo y la cizaña, en donde nos enfocaremos en 3 pasajes de la Biblia,
de la parábola que estamos hablando, en donde nuestro Señor Jesús nos previene y nos exhorta a estar atentos para evitar que el enemigo siembre cizaña en nuestros corazones. Eso no queremos. Queremos ser trigo limpio, puro. Así es que vamos a ver qué nos dice. Claro que asumiendo y enmarcando que la interpretación y significado de la parábola ya fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Hay que respetar eso y queda muy clara y entendible. Bien, el primer punto de referencia lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 25. Dice así este versículo: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que dormir en la fe representa un peligro para el cristiano. Estamos hablando de dormir espiritualmente. ¿Por qué dormir en la fe es un peligro, hermanos? ¿Por qué sería un peligro si duermo en la fe, espiritualmente hablando? Porque es la oportunidad que está esperando el enemigo, el diablo, para sembrar cizaña en tu corazón. Por eso es un peligro y hay que estar atentos. Porque al estar dormido en la fe, te empiezas a distraer, te empiezas a fijar en los demás. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es en Jesús en quien debemos fijarnos. Es en Él en quien debemos imitar a Jesús. ¿Por qué dormir en la fe es un peligro? Porque estar dormido en la fe, el enemigo te distrae haciendo que critiques a los demás, que empieces a señalar y hablar más de todos. ¿Por qué dormir en la fe es un peligro? Un cristiano dormido en la fe anda por inercia, anda como un sonámbulo. Y esta condición te hace que descuides las cosas espirituales, que no leas la palabra de Dios, que no leas la Biblia, que no ores a Dios, que no reflejes los frutos del Espíritu de los cuales estamos estudiando en los hogares de fe, los frutos del Espíritu. Ahorita llevamos el amor y el gozo. Bien, eso es lo que hace cuando estamos dormidos en la fe, que no leas la palabra de Dios, que no asistas a veces o con mucha frecuencia a la iglesia, etcétera, etcétera. Andas apagado espiritualmente, andas dormido. Es importante y necesario que despiertes. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Deja de dormir espiritualmente. Un cristiano dormido en la fe no se involucra en las cosas de Dios, no se involucra en el ministerio, no se involucra en el gran mandamiento de Jesús, la gran comisión. Y un cristiano que no trabaja en el ministerio, dicen por ahí los conocedores, que dan trabajo a otros. Hermano, involúcrate en el ministerio para que te mantengas despierto. Eso te va a ayudar a mantenerte despierto. Involúcrate en el ministerio. ¿Cuál ministerio? Hay mucho trabajo aquí en la iglesia, en todas las iglesias. Involúcrate en el grupo de alabanza. El hermano Moy está pidiendo ahí ayuda para que le ayuden a mover ahí los controles. ¿Cuántos llevamos? 20. No, dice que 0. Hermanos, involúcrate en el ministerio. Involúcrate en hacer la limpieza del templo, que a veces no nos gusta a muchos. Eso también es considerado y es valioso para darle honra y gloria a Dios. No solamente donde pueda ser visto, no, donde no sea visto, en mantenimiento, como maestro enseñando a niños, etcétera. Hay mucho que hacer en el ministerio. Involúcrate, mantente despierto. Jesús, veamos lo que Jesús nos sugiere hacer para evitar estar dormido en la fe. Dice: velad y orad, porque es una poderosa invitación bíblica para mantenerte espiritualmente alerta y en constante comunión con Dios. Velad para mantenerse despierto y alerta ante las trampas
distracciones o pruebas, discerniendo la voluntad de Dios en todo momento. Y el apóstol Pablo dice: orar sin cesar, vivir en una actitud de comunicación constante, donde cada decisión y pensamiento y situación se comparte con Él, con Cristo, a lo largo del día. No te separes de la mano de Cristo. Ahora veamos qué nos dice Mateo 26, 41, 43 respecto a esto. Mateo 26, del 41 al 43, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estemos alerta, hermano, a no estar dormidos espiritualmente en la fe. Y bueno, vamos a pasar al segundo punto, hermanos. El segundo punto que vamos a analizar se encuentra en Mateo, ahí en la parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 28. ¿Lo tenemos? Dice así: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? De inmediato reaccionamos. Luego sale a relucir la impulsividad, la naturaleza del hombre, lo carnal. ¿Quieres que lo arranquemos? ¿Quieres que arranquemos a la cizaña? Esa es nuestra reacción. Se está portando mal, arráncalo. Y me acuerdo otra vez de aquellos tiempos de sembrar. Algunas plantas salían alrededor o enseguida de la planta buena. Siempre hay planta mala en un lado, siempre va a haber alrededor. ¿Y qué hacíamos? Bueno, en este caso sí, íbamos y la cortábamos con azadón, con pala, la sacábamos a veces de raíz. Eso hacíamos allá. Y bueno, era trabajo y aparte nos pagaban, era bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso es allá. Acá es otra cosa. Inmediatamente queremos desenvainar la espada y queremos hacer justicia con nuestras propias manos. Recuerdan que el apóstol Pedro, queriendo defender a Jesús, corta la oreja de un soldado. La impulsividad, ¡pam!, le cortó la oreja a un soldado. Hay otros también que pidieron que descendiera fuego del cielo, Santiago y Juan, para destruir un pueblo samaritano. Esa es la reacción de nosotros, ¿verdad? Rápidamente, cuando no somos trigo auténtico, puro, hacemos eso. Actuamos como si fuéramos nosotros los jueces. Queremos sancionar inmediatamente a quienes cometen error o faltas. Y cuando actuamos de esta manera, ¿qué pasa? Corremos el riesgo de convertirnos en cizaña. Así es que no hagamos eso. Procuremos los frutos del Espíritu que estén y se reflejen inmediatamente en nosotros cuando queramos cortar nosotros y queramos ser el juez. Me ofendió, lo ofendo. Me dice, le digo. Así reaccionamos. Me hace, le hago. Me insulta, lo insulto. Eso no es un trigo auténtico, eso es ser cizaña. Un trigo no se comporta como una cizaña. Un verdadero trigo refleja los frutos del Espíritu. Sigamos estudiando los frutos del Espíritu, porque es una herramienta poderosísima que el Señor puso ahí en la Biblia para que nosotros ahorita la estemos estudiando también. La instrucción del Señor Jesús es muy clara y tajante: dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Tú no la cortes. Pongamos atención en la instrucción o tarea que nuestro Señor Jesús nos encomendó. ¿Cuál es nuestra tarea principal? Nuestra tarea es, dice aquí la parábola, es sembrar la palabra, es sembrar el evangelio, no es arrancar. Además, la palabra sembrar significa también dar fruto, que debemos dar fruto, no nada más predicar. Tenemos que dar fruto, tenemos que crecer, madurar y dar fruto. Solo de esta manera seremos como el trigo
de esta parábola que el Señor Jesús nos está mostrando. Ahora bien, sembrar no solo implica predicar el Evangelio, también significa dar palabras de aliento a quien está pasando por pruebas, por tribulaciones, dar a otros un buen consejo, ya sea en el trabajo, en la escuela, al vecino, aquí mismo en la iglesia. A veces se requiere dar un buen consejo a alguno de mis hermanos. Hacer oración por otros, por los que están enfermos, por los que están presos, por los que sufren persecución por causa del Evangelio. Eso también es sembrar la palabra. Orar por nuestros gobernantes, que no se nos olvide. Dar ayuda a otros supliendo la necesidad material, no solo, sí, estoy orando por ti, también supliéndole las necesidades materiales o físicas. Preocuparse por otros, por aquellos que no conocen el Evangelio, guiar y proteger a otros, a todo aquel que lo solicite, principalmente a los hermanos en la fe. Significa mostrar los frutos del Espíritu, como ya dijimos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuestra principal tarea, no se nos olvide, hermanos, como cristianos, es sembrar, no arrancar. Y voy a leer, creo que iba a decir como mi hermano Alfredo también. Voy a ser breve, pero a veces es necesario hablar y decir todo. Y para reforzar estos pasajes de nuestra principal tarea, porque es muy importante que nos la llevemos en nuestra mente y en nuestro corazón, voy a leer lo que dijo Mateo, el evangelista Mateo. Dice: la gran comisión es el mandato central que Jesús le dio a sus discípulos. Veamos Mateo 28 del 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Este es el mandato central de Jesús a sus discípulos, pero también a nosotros. ¿Nosotros somos sus discípulos? Pues entonces también es para nosotros. Y esto es lo que tenemos que hacer: no destruir, no arrancar, es sembrar la semilla, sembrar el Evangelio. Marcos destaca la urgencia de la gran comisión. Veamos a Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué nos dice el evangelista Marcos? Él destaca la urgencia. ¿Cuál es la urgencia de esa gran comisión de ir y predicar el Evangelio? ¿Cuál será la urgencia? Dice así Marcos: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está la urgencia. Mas el que no creyere será condenado. Está marcando la urgencia para que no seas condenado. Ve y predícale. Ve y haz todo lo posible para que acepte al Señor Jesucristo, para que se salve, para que lo reconozca como su Hijo, el Hijo de Dios. Y Lucas no se queda atrás tampoco. Enfoca el mensaje, el médico Lucas enfoca el mensaje en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Lucas 24, 47 y 48. Lucas, 24, 47 y 48 dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Juan, el evangelista, dice también en Juan 20, 21:
Juan fundamenta la misión en el amor y en la relación con el Padre. Dice así Juan, el Evangelio de Juan. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así es que, hermanos, ahí está la gran comisión. Y algo muy bonito, muy sublime, muy fuerte también, en Hechos nos lo remarca. Hechos 1, versículo 8, dice así: no estamos solos, hermanos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Así es que no estamos solos, no vamos solos a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo que está en nuestros corazones va con nosotros abriendo camino, diciendo lo que tenemos que decir, mostrando a Jesús, el Hijo de Dios. Así es que no estamos solos. Qué bonito, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, dice Santiago. Hay que ponerlo en práctica. Muy bien, hermanos. Por último, vamos a ver el punto número 3. El tercer punto que vamos a analizar se encuentra en Mateo 13. Mateo 13, es el versículo 30. Dice así ese versículo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha, es decir, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí está la instrucción del Señor Jesús. Note la instrucción importantísima del Señor Jesús: dejad crecer el trigo y la cizaña juntos. Puede haber aquí trigo, puede haber cizaña, a lo mejor hay puro trigo. Yo espero que aquí haya puro trigo, pero si hay cizaña, no la cortes, déjala ahí a tu lado, déjala. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega, hasta la cosecha, hasta cuando el Señor Jesús venga. Él va a decidir cómo. Tú no la cortes, déjala hasta el tiempo de la siega. Tú tienes otra tarea, llévatela en tu mente, en tu corazón. Esta tarea es la principal: sembrar la palabra, compartir el Evangelio. Esa es nuestra tarea, compartir la palabra de la cruz. Esta es tu tarea, enfócate en ella. Tú no cortes nada, tú no cortes la cizaña, dice el Señor, no yo. Jesús, el Hijo del Hombre, en su tiempo daré la instrucción a los ángeles para que la corten, la aten y la quemen. Ni siquiera Él la va a cortar, va a mandar a sus siervos los ángeles a que ellos la corten, la aten y la quemen. La impaciencia también nos va a llevar a preguntarnos, hermanos, pero ¿cuándo será esto? Porque eso, así somos nuestra naturaleza. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a venir a cortar, a mandar a los ángeles a que la corten? Cuando el Señor lo decida. No te impacientes, hermano. Deja que Dios sea Dios. Mientras tanto, tú sigues sembrando las buenas nuevas, el Evangelio de salvación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga por segunda vez. La parábola termina donde comenzó, en el campo del alma, porque cada corazón representa hoy una parcela donde Dios busca fruto verdadero, y cada decisión que tomemos determinará en el tiempo de la siega si seremos trigo o seremos cizaña. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Trigo o cizaña? Recuerda que la siega está cerca y el Señor, el dueño del campo, ya prepara la hoz. Concluyo, hermano, con las enseñanzas del Señor Jesús. Para que el enemigo pueda sembrar cizaña, tiene que encontrar un corazón dormido. Así es que mantente firme y activo en el camino de Dios. Y de esta manera, el enemigo no encontrará terreno en tu vida, en tu corazón, para sembrar cizaña. Recuerda que tu tarea y mi tarea en esta tierra es sembrar la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, y llevar mucho fruto. Y ten cuidado de no arrancar, de no dañar, de no destruir la cizaña.
Debemos mostrar cómo se comporta un verdadero hijo de Dios. Debemos ser trigo para el granero celestial, un trigo para el reino de Dios. Recuerda también esto: no te ofendas con el hermano que se está comportando indignamente, con el hermano que hace cosas antibíblicas o anticristianas. No te ofendas, porque en definitiva, hermano, lo que a ti te hacen por causa del evangelio, no te lo hacen a ti, se lo hacen a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. El que critica no es a mí a quien critica, es al Señor a quien critica. Así es que no te enfades, no te molestes. ¿Quién soy yo para juzgar a otros? Yo solo soy un siervo de Dios que busca agradarle a Él y buscar hacer la tarea que Él nos encomendó. Así es que procuremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. El que sea trigo siga siendo trigo todavía, y el que es cizaña siga siendo cizaña todavía, como diría el apóstol Pablo en algunas de sus enseñanzas. Sabiendo esto, que el día de la siega está próximo y cada uno recibirá su justa retribución de acuerdo con el amor de Dios y la justicia de Dios, porque Él es amoroso, pero también es justo. Voy a terminar, hermanos, con un llamado también, una exhortación. He aquí el sembrador salió a sembrar trigo, a sembrar buena semilla. ¿Alguien de ustedes quiere acercarse al sembrador, a Jesús, y aceptar su palabra, las buenas nuevas de salvación? ¿Alguien quiere ser trigo, crecer, fortalecerse y dar fruto? ¿Alguien dijo yo? Amén. Acérquese a Jesús, reconózcalo como el Hijo de Dios, reconózcalo como su Señor y Salvador de su vida, y Él hará el cambio en ti. Él te transformará, Él te ayudará a transformarte, a ser un trigo verdadero. Él hará los cambios necesarios en tu vida para convertirte en un trigo fortalecido y que da fruto. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos, y sigamos siendo trigo y no cizaña. Que Dios los bendiga.